Hola a todos, mi nombre es Claudia Contreras, pertenezco al grupo 84 de Pensamiento Lógico Matemático y en esta oportunidad voy a desarrollar el ejercicio número 4, ejercicio A de la guía de la unidad 3, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Nos dan esta información, la cual vamos a necesitar para el desarrollo de este ejercicio y es la siguiente. Las medidas de bioseguridad adoptadas para impedir que la población se contagie de COVID-19 se han mantenido en el año 2021. En Colombia, el uso de tapabocas es obligatorio en cualquier espacio público. Las entidades bancarias han implementado otras medidas. Para determinar cuáles de estas medidas se mantienen, se aplicó una encuesta a 100 usuarios. Los resultados arrojaron la siguiente información. 21 personas aseguraron que las entidades aplican el pico y cédula, 50 aseguran que las entidades aplican lavado de manos al ingreso, 16 aseguran que las entidades aplican la toma de temperatura, 10 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y lavado de manos, 6 aseguran que las entidades aplican lavado de manos y toma de temperatura, 5 aseguran que las entidades aplican pico y cédula y toma de temperatura, y 4 aseguran que las entidades aplican las 3 medidas, es decir, pico y cédula, lavado de manos y toma de temperatura. Con esta información vamos a responder los siguientes interrogantes. ¿Cuántas entidades bancarias aplican solamente el lavado de manos? ¿Cuántas entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? ¿Cuántas entidades bancarias no aplican ninguna de estas 3 medidas? Determinamos inicialmente los conjuntos en base a esta información. El conjunto universal, conjunto A, conjunto B y conjunto C. El conjunto universal en este caso serían las entidades bancarias que aplican las medidas de bioseguridad. El conjunto A sería la medida de pico y cédula, el conjunto B la medida de lavado de manos y el conjunto C la medida de toma de temperatura al ingreso. Ahora vamos a convertir esta información en operaciones. La primera sería el conjunto A, que contiene 21. El conjunto B equivaldría a esta segunda opción, a esta segunda información, que sería el lavado de manos al ingreso. 50 personas aseguraron esta información. Seguimos con la toma de temperatura, que equivaldrían al conjunto C, que equivale a 16. Seguimos con el pico y cédula y lavado de manos, es decir, el conjunto A intersección conjunto B. ¿Por qué? Porque se aplican las dos, tanto la del conjunto A, que sería pico y cédula, y el conjunto B, que es lavado de manos. 10 personas. El siguiente sería unión del conjunto B, intersección del conjunto B con el conjunto C, que equivaldría a 6. Seguimos con pico y cédula y toma de temperatura, equivale a intersección C, igual a 5. Y por último, 4 aseguran que las entidades aplican las 3 medidas, es decir, A intersección B intersección C igual 4. Continuamos. Ahora vamos a desarrollar esto en el diagrama de Venn-Euler. Tenemos toda la información que son los conjuntos y tenemos también las operaciones. Vamos a empezar a plasmar esto en el diagrama de Venn-Euler. El primero sería A intersección B intersección C, es decir, es donde se encuentran los 3 conjuntos, la información que comparten los 3, que sería en esta parte, y vamos a poner el número que nos da acá la operación, que sería el número 4. Seguimos A intersección B, la parte donde se encuentra tanto el conjunto A con el conjunto B, y sería
esta parte que está en amarillo, y como ya tenemos, nos pide que sea el número 10, pero como ya teníamos el 4, nos falta completar, entonces sería el número 6. 6 más 4, 10, y ahí tenemos esta operación plasmada en el diagrama. Seguimos. B intersección C, la parte donde se une el conjunto B, o donde se encuentra el conjunto B con el conjunto C, sería 6, el número 6. Como ya teníamos 4, le sumamos el número que hacía falta para que llegue a 6, sería el 2. Seguimos. A intersección C, la parte del diagrama donde se encuentra el conjunto A con el conjunto C. Queremos el número 5, ya teníamos el número 4, nos haría falta 1 para llegar a 5. Entonces, tal como aparece ahí. Continuamos con el conjunto A, que ya sí sería todo el conjunto, y completar el número 21. Ya teníamos 6, 4 y 1, nos hacía falta el número 10 para completar esta cantidad. Seguimos con el conjunto B, que nos dice que B igual a 50, es decir, todo el conjunto, solo el B. Entonces teníamos 6, 4 y 2. Para llegar a 50 nos hacía falta el número 38 para que la suma nos diera 50. Conjunto C igual 16, es decir que teníamos 4, 2 y 1, teníamos 8, para llegar a 16, teníamos 7, para llegar a 16 nos hacía falta 9, es decir que C igual 16, es todo el conjunto. Y por último, el conjunto universal, que ya es todo lo que está dentro de ese conjunto. Y que nos hace falta para completar la cantidad que nos dieron al inicio, que son 100 usuarios. Entonces, la suma de los conjuntos nos da 70, tal y como se ve acá. 10 más 6 más 38 más 1 más 4 más 2 más 9 igual 70. Entonces, para llegar a 100 nos hacían falta estos 30, que son los que se ponen aquí, en el conjunto universal, estos. Entonces seguimos con el siguiente paso, y es responder las preguntas. La primera es: ¿cuántas entidades bancarias aplican solamente el lavado de manos? Ya con todo lo que hemos desarrollado somos capaces de responder a estas preguntas. Y como tenemos la información aquí arriba de qué equivale cada conjunto, entonces vamos a... Lavado de manos equivale al conjunto B. B menos A unión C. Es decir que sería solo lo que está en el conjunto B, sin ninguna unión, sin ninguna intersección. Sería el número 38, tal como lo muestra el diagrama de Venn-Euler. Es decir que la respuesta a esta pregunta sería el número 38. La siguiente pregunta: ¿cuántas entidades bancarias aplican solamente la toma de temperatura? Toma de temperatura equivale al conjunto C, entonces C menos A unión B, es decir, que es solamente la parte donde está el conjunto C, sin ninguna intersección y sin ninguna unión, que es la parte amarilla que está aquí. Entonces la respuesta a esta pregunta sería el número 9. Y la última pregunta que nos hacen es: ¿cuántas entidades bancarias no aplican ninguna de estas tres medidas? Entonces sería el conjunto universal, ya que tenemos este número que está aquí, el número 30, y es el único número que no está dentro de los demás conjuntos, es decir que U menos
A unión B unión C igual a 30. Muchísimas gracias.